Se oye. Aló, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bendiciones. Vamos a comenzar en oración un momentito ahí. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti, Señor, dándote gracias, diciéndote agradecer hasta aquí nos has traído, Señor. Te pedimos que esta enseñanza primordialmente sea para beneficio, para edificación del cuerpo de Cristo, que toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor, y que tu Espíritu Santo se pase entre nosotros, ya que es el Maestro por excelencia, Señor, que nos lleve a toda verdad en esta mañana. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, tú eres digno de toda gloria y de toda honra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, Señor. Amén y amén. Saludos a todos los que nos están mirando por el internet. Este es un servicio vía Zoom, así que si escuchan a personas hablando o a personas contestando por ahí, no es que estamos hablando a una pared, sino que estamos hablando vía Zoom a la congregación de Miami, de Calvary Chapel Homestead. Así que bendiciones a todos aquellos que están conectándose en el internet. Un saludo en Cristo para todos ustedes. Amén. Hoy vamos a estar hablando del libro de los Hechos, capítulo 27. El otro día estaba mirando una película que salió nueva de Superman y es acción de principio hasta el fin. Ese tipo de películas que uno está bien concentrado, agarrado del asiento, porque a todos nos gusta una película con mucha acción. Y eso es a mí, que soy violento, que me gusta la acción, que me gusta el choque de adrenalina. Ustedes no, ustedes son tranquilitos, les gusta las películas románticas donde no hay mucha acción, no les gusta John Wick, no les gusta nada de eso. Pero este capítulo 27 está lleno de acción, hermano. Es una cosa, un milagro atrás del otro. Al principio es un poco aburrido porque comienza narrando el itinerario de Pablo, cómo va de puerto en puerto hasta que al final sucede algo. Entonces, vemos la mano de Dios ahí. ¿Y qué vamos a aprender de eso? Que créelo o no, hermano, hermana, créelo o no, porque muchas veces dudamos, Dios está en control. Aunque tú no lo veas, Él está atrás de las escenas, trabajando en tu vida y en la vida de los que están alrededor tuyo, ¿no? Con eso en mente, vamos a comenzar a leer ahí en Hechos capítulo 27, versículo 1. Así que tenga un poquito de paciencia en el principio, porque vamos a leer 11 versículos ahí corridos. Amén. Pero preste atención a lo que está sucediendo aquí. La palabra de Dios dice así: cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y algunos otros presos a un centurión de la compañía Augusta llamado Julio. Y embarcándonos en una nave Adramitema, que estaba para zarpar a las regiones de la costa de Asia, nos hicimos a la mar acompañados por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató a Pablo con benevolencia, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por él. Allí partimos, navegamos al abrigo de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Después de navegar atravesando el mar frente a las costas de Cilicia y de Panfilia, llegamos a Mira de Licia. Allí el centurión halló una nave Alejandría que iba para Italia y nos embarcó en él. Después de navegar lentamente por muchos días y llegar con dificultad, vemos que ya empieza a haber dificultad.
frente a Gnido, pues el viento no nos permitió avanzar más, navegamos al abrigo de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, del cual estaba la ciudad de Lasea. Cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado, ya Pablo los amonestaba, diciendo, presta atención a estos dos versículos. Dice, amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. El centurión se persuadió más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Es lo mismo, ¿cuántas películas no hemos visto de premonición? Que una persona tiene planeado un viaje en avión y viene un amigo, un familiar, le dice, no te montes al avión porque anoche soñé que el avión caía. O tuve una visión que el avión caía. ¿Usted se montaría en ese avión? ¿No? ¿Quién se montaría en el avión si viene alguien de tu suma confianza y te dice, oye, anoche soñé que el avión iba abajo? Pero tú llamas a American Airlines o llamas a cualquier aerolínea y le preguntas, oye, ¿está todo bien con el avión? Y seguro que te van a decir ellos. Sí. Está mal. No. No, suban arriba. ¿Y cuántos aviones no han caído con todos los pasajeros que han desaparecido? Entonces acá vemos que hay la misma película. Digo que Pablo está diciendo que este viaje va a ser, en otras palabras, de madre. ¿Y qué sucede? ¿Qué hemos leído acerca de Pablo? Que él estaba lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Un hombre de Dios, un hombre que está pasando muchas vicisitudes, muchas temporadas que está pasando él, que son de castigo, que son de persecución, que son de todo. Entonces el capitán dice, no, yo me voy a guiar. El centurión, Julio, alguien se llama Julio ahí, no quiero ofender a nadie ahí porque ahora la voy a coger con Julio. Entonces Julio dice, no, yo no me voy a guiar por lo que dice Pablo, me voy a guiar por lo que dice el capitán. Y el capitán seguro quería que no se le fuera ningún pasajero, que las cargas no se las quitaron, todo eso, porque si se hubieran tomado en serio lo que dice el Pablo, se le arruina el negocio al capitán y a los marineros ahí. Y este centurión dijo, no, se fue por lo que dijo el piloto. Entonces, ya acabamos de leer, ¿cuál era la meta de este viaje de Pablo? ¿Llegar a dónde? Lo discutimos la enseñanza pasada. La meta era llegar enfrente a quién, a ver si se acuerdan. ¿A quién? César. Al César, amén, hermano Nico, siempre está ahí afilado. Al César. ¿Y la ciudad dónde era? En Roma. En Roma, muy bien, ahí. Entonces la meta era Roma. Tenía un centurión que estaba a cargo de todo el asunto, que se llamaba Julio. Pero, ¿qué sucede? La gracia de Dios estaba con Pablo. Ya que Julio, ¿cómo lo trató Julio a Pablo? Con benevolencia. De lo mejor, con benevolencia. Entonces, encontramos cierta información que nos describe que el viaje va a ser un dolor de cabeza. ¿Cuándo ustedes han tenido un presentimiento antes de ir de vacaciones, antes de ir a un viaje y que tú dices, wow, la verdad que, o te levantas un lunes y tú tienes ese presentimiento que dices, este lunes va a ser terrible. Voy a tener que orar antes de ir al trabajo porque presiento que algo va a suceder. Solo eso, esas cosas como siempre me pasan a mí nada más. Ustedes no tienen presentimiento, ustedes no tienen dolores de cabeza, nada. Entonces vemos que del principio el viaje fue difícil porque la palabra de Dios nos dice que de allí partimos y navegamos al abrigo de la isla de Chipre porque los vientos eran contrarios. Ya los vientos
se estaban resistiendo. Dice, después de navegar lentamente por muchos días, pues el viento no nos permitió avanzar más. Iban costeando. ¿Sabes lo que es ir costeando? Es cuando tiras el aparejo, cuando tiras los anzuelos y vas cerquita de la costa ahí en el barquito tratando de pescar algo. Así iban ellos, costeando, no muy lejos, tenían la vista en la playa, tenían la vista en la costa, no se alejaron mucho, pero llegaron a un puerto que se llamaba Buenos Puertos. Entonces Pablo les advierte, viene esto, viene el problema, vamos a tener problemas. Y se lo repito, amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestra vida. ¡Wow! Llevemos esto a la vida diaria, a la vida diaria. ¿Cuántas veces pasamos por problemas nosotros y parece que no llegamos a la meta? No llegamos a la meta económica, porque la meta de principio de año que todos nos hacemos es, bueno, este año vamos a ahorrar, este año no vamos a gastar en cosas innecesarias, este año, cuando termine el año, vamos a tener 5,000 o 6,000 dolaritos ahí guardados. Esa es la meta. Pero llega una cuenta y llega otra cuenta y te empeñaste aquí, te empeñaste allá y cuando quieres ver la meta económica está bien lejos y tú dices, wow, la meta se me hace cada día más lejana. Es más, me voy a poner los lentes a ver si, o voy a coger un par de espejuelos para ver si veo la meta porque se me perdió. Entonces, tenemos que recordar algo, que usted en un momento de su vida decidió creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Aleluya. Entonces ahora, ¿quién es el capitán de su vida? Cristo. Jesús. Pero a veces nosotros escogemos encoger el timón y decir, no, yo soy el capitán de mi vida y vemos que la meta se va y la meta se va. Pero Dios no obra de acuerdo a las expectativas de nosotros, sino obra de acuerdo a lo justo y a lo correcto en su divino plan. ¿Cuál es el propósito de la circunstancia? ¿Cuál es el propósito? Es que al final de la jornada, al final de lo que estamos pasando, vamos a ser mejores personas y vamos a haber crecido espiritualmente. Dios nos purifica y nos moldea en esos procesos, en esas situaciones. Entonces dice, estoy cansado de la situación. Yo también, hermano, yo también estoy cansado. A mí no me gusta, yo no soy de esos cristianos que dicen, ay, venga la tribulación, venga el problema porque produce paciencia. No, gracias. No quiero problemas. Y si usted es honesto, va a levantar la mano y decir, no, yo tampoco, yo le huyo a eso. No, pero hay gente que es muy espiritual. Dice, ay, no, hay que venga el problema. No, yo, Señor, por favor, no quiero problemas, ¿no? Con súplicas y ruegos, le digo a nuestro Señor, oye, por favor, sácame de esta porque no puedo, ¿no? Pero Dios usa todas estas cosas para que al final del día seamos mejores personas. Acuérdense lo siguiente, Dios no trabaja. Si usted mira todo lo que le está pasando a Pablo, dice, pero Dios se equivocó. ¿Cómo Dios va a hacer pasar a este pobre siervo por todas estas cosas y a toda esta gente? Dios se equivocó, pero ¿qué sucede? Vamos a ir a Isaías, capítulo 55:8, y vamos a ver la manera que opera Dios no es la manera que operamos nosotros. La manera que piensa Dios no es la manera que pensamos nosotros. Y eso se nos olvida, nos elude estos principios de Dios. Porque a veces queremos que Dios, como yo creo que en unas clases pasadas el hermano Roy estaba mencionando las oraciones de microondas, que uno quiere orar y que en 5 minutos tú aprietas el botón y ya está la respuesta ahí. No, eso no es así. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Mire, no es que sean diferentes, sino que son mejores y más grandes que los pensamientos que podamos tener, más grandes que los planes que podamos tener para todos nosotros.
Siempre se lo he dicho a ti, a ti, a ti, a todos los que están ahí, que Dios tiene planes para ustedes. Todo lo que ustedes necesitan es tener un corazón dispuesto a decir, heme aquí, Señor. Y como la canción que canta el hermano Nico, heme aquí, Señor, escógeme a mí. Amén. Dios tiene planes para todos ustedes. Y dice en 55:9, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios está en otro nivel. Dios está en otro nivel. Sus planes para nosotros son 10 veces mejores de lo que nosotros podemos esperar. Entonces, muchas veces no vemos la salida, pero los pensamientos de Dios son mejores y Él ya tiene una solución. Cuando nosotros todavía estamos mirando el problema, Él ya tiene una solución. Isaías 55:10 sigue como es Dios, su naturaleza. Dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Wow, la palabra de Dios, el propósito de Dios nunca viene vacía. ¿Cuál es la intención? De hacerte crecer, de hacerte germinar, de hacerte florecer, de prosperarte, de hacer cosas buenas en tu vida. Ese es el plan de Dios. Él está en otra dimensión, Él está en otro panorama. Acuérdese, yo siempre le doy este ejemplo del cine. Antes, la evolución del cine ha sido fabulosa, de las películas blanco y negro, mudas, después vino el sonido, después vino el color, después vino la pantalla gigante de CinemaScope. Y hay mucha gente ahí de pelo blanco, que yo veo en la congregación, gente como Jorgito se hacen los locos. Ay, yo no sé nada de eso de CinemaScope. Yo sé de IMAX, pero eso de CinemaScope es cosa de los viejos, ¿no? Para nosotros, cuando salió CinemaScope, que decía en la pantalla, era una pantalla enorme y fue mejorando. Y así lleva eso lo espiritual. Los planes de Dios son siempre en IMAX. Los planes de Dios son siempre en las pantallas gigantes. Nosotros solo seguimos viendo en blanco y negro. Y a veces estamos sordos y todavía estamos en el cine mudo. Acuérdese de eso. Dios está en otro nivel. Con eso en mente, vamos a seguir ahí en Hechos 27, versículo 12. Así que no se me aburra porque vamos a leer versículos. Sáquele el polvo a la Biblia, póngase Bengay espiritual en los dedos y empieza a dar vuelta a las páginas. O ahí en el teléfono, póngase saliva en el dedito y en el teléfono mire los versículos ahí. Hechos 27, 12. Miren esto, como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí, por si le era posible arribar a Fenice, y un puerto de Creta que mira hacia el nordeste y al sudeste y pasar el invierno. Estaba haciendo un poco de estudio acerca de ese pueblo de Fenice, era el pueblo de las palmas. Fenice es el nombre de las palmas, ¿no? Entonces, el puerto de Creta dice que era un puerto fabuloso en esa época, que era algo bien rico, bien bonito, era una destinación fabulosa. Entonces todo el mundo dice, vamos para Creta, vamos para Fenice, y ahí están las palmas en la playa, ahí es todo bien bonito, ¿no? Entonces dice que cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levantaron ancla y navegaron hacia Creta. Se confiaron, ¿verdad? Porque ya Pablo, ¿qué le había dicho? ¿Alguien se acuerda? Que no iba a ser fácil, no iba a ser. Sí, pero esta gente, vámonos a Creta, vamos a Fenicia, donde están las palmas, donde está todo eso. Y como vino un vientito agradable, dijeron, no, vamos para allá, olvídate del resto. Entonces dice en el 14, pero no mucho después de tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llamaba Eurociclón. ¿Quién ha pasado un ciclón? ¿Quién ha pasado un huracán? Eso no es nada bonito.
y especialmente las personas que viven ahí a 90 millas, que son los que paran todos los huracanes. Desafortunadamente, en Cuba, los huracanes llegan primero a Cuba y frenan un poco y acaban con Cuba, pero frenan los huracanes. Y hay hasta películas que se llaman Entre Ciclones y cosas así. Este era el Eurociclón, este era el ciclón de los ciclones. Y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él, nos dejamos llevar. ¿Verdad que perdieron la esperanza? Entonces, ¿qué hacen los marineros cuando se encuentran en una situación así? Es que bajan las velas, suben el ancla y bueno, vámonos para donde nos lleve la corriente. Entonces dice que navegando el abrigo de una pequeña isla llamada Clauda, con mucha dificultad pudimos sujetar el esquife. ¿Qué es el esquife? El esquife es el bote de emergencia que ellos tenían. Era un botecito que tenían todas estas embarcaciones que dejaban el barco anclado en el medio del mar y con el botecito ellos llegaban a la orilla. Entonces estaban teniendo problemas para sujetar el esquife. Dice, después que lo alzaron, usaron amarras para ceñir la nave, temiendo encallar en los bancos de Sirte, echaron el ancla y se abandonaron a la deriva. El día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Acá se puso fea la cosa. Si usted bueno, mi generación, nosotros leíamos libros, cosa que hoy día es algo prácticamente imposible que esta generación coja un libro. Era una cosa que usted leía el libro y se imaginaba todo, con lujo de detalle. Leía el libro y los que venían con caricaturas, con figurines, era un lujo. Hoy día, si no es un video, no podemos usar la imaginación. Imagínense eso, sacudido furiosamente. ¿Quién ha estado pescando en el mar y de repente ha venido una tormenta y el mar estando como una sopa, estando bien calmado, de repente hay una ola de 10 pies y tú estás en el barquito y eso ¡pah! Golpea? Yo no sé, ¿quién le gusta la pesca? Nadie, son todos terrenos. Allá atrás el hermano, ¿quién es el hermano Pedro allá atrás? Howard, el hermano Howard. Y allá en el fondo alguien levantó la mano. ¿Quién está allá en el fondo? Pedro. Okay. Entonces, a mí me pasó que yo tenía un amigo cubano que se llamaba Clemente. Clemente tenía un bote de 16 pies y subía al bote con una caja de herramientas. Y decía, por si acaso se me rompe el motor en el... Y yo era tan loco que me iba con él, hasta que me comprometí con mi esposa, estábamos de compromiso y mi esposa me puso el ultimátum, no vayas más con Clemente porque yo creo que te vas a quedar ahí un día y no va a haber boda. Entonces tuve que terminar las aventuras con Clemente en alta mar, pero sí, me acuerdo que una vez estábamos a 400 pies de profundidad y se levantó una tormenta y se puso el mar picado. Y el botecito ese subía, ¡pah! Y golpeaba, y subía y golpeaba. Y yo le digo, hermano, yo creo que es hora que nos regresemos. No, esto no es nada, no es nada. Hasta que empezó a sacudirse ese bote de una manera que este hombre dijo, huye, vámonos de acá. Y empezó a caminar para la costa. Y en lo que miramos, lo que venía atrás, era terrible. Una ola que yo decía, a ver, si nos agarra esa ola, vamos abajo. Entonces, la otra vez que fui con él a pescar, ya me llevé una máscara de bucear, me llevé las patas de rana, me llevé el tubito y todo. Y él me decía, oye, ¿por qué traes eso? ¿No tienes confianza en mi capacidad? Le digo, no, yo no tengo confianza ni en ti, ni en el bote. Yo me llevo la máscara de bucear, pues si esto va abajo, yo sé que me puedo seguir nadando, alguien me va a encontrar, ¿no? Y se ofendía, ¿eh? Entonces, todo aquel que se ha encontrado eso, imagínense aquí, Eurociclón acabando con todo, empezaron a tirar las cosas por la borda
Entonces dice en el 18, versículo 18, dice, al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzamos a arrojar la carga, y al tercer día con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos de la nave. Usted dice, qué cosa más rara, esta gente habla en términos náuticos, qué sé yo lo que es un aparejo. Y dice, y como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, entonces fuimos abandonados toda esperanza de salvar. Imagínate, era oscuro. Era de día, pero estaba oscuro. Por días era una tormenta de esas terribles, oscuras. Tiraron todo por la borda hasta los aparejos. Entonces, ¿qué sucede? El plan lógico era ir a Creta, donde estaba todo bonito, pero se confiaron. Vieron un vientito sabroso, pero después lo agarró el ciclón y se dejaron llevar a la deriva. Llegaron al abrigo de una pequeña isla. Al día siguiente fueron sacudidos furiosamente y tiraron todos los aparejos por la borda. Entonces, qué jornada más buena, ¿eh? Qué viaje fabuloso. Todo negativo. Todo negativo. Yo voy en un crucero y me empiezan a pasar todas esas cosas. Yo me rasgo la ropa y empiezo a clamar a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Vemos que todas estas cosas le pasan a ellos. ¿Qué sucede? A veces nosotros tratamos con nuestros propios medios en ir a donde queremos ir, no donde Dios quiere que vayamos. Muchas veces nosotros ni siquiera consultamos, esa palabra es clara, ni siquiera consultamos, hermano, hermana, con Dios. Personalmente, la mayoría de los errores que he cometido es porque no me he arrodillado antes de tomar una gran decisión y decir, Señor, guíame en esta decisión, háblame, manda a alguien que me diga, que me confirme, que, como decía Moisés en Éxodo, si tu presencia no va delante de mí, mejor no voy. Pero muchas veces hacemos oídos sordos. Entonces, ¿qué sucede? Estamos confiando en que la palabra habla que tiraron qué por la borda. Toda esta gente tiró algo por la borda, ¿verdad? No sé si se acuerdan, si se durmieron o estaban en una laguna mental cuando mencioné eso. Si le hacen un encefalograma a alguna de las personas, la línea del cerebro está así, flat, está muerta. ¿Qué fue lo que tiraron por la borda? A ver si alguien perdió atención ahí. Los aparejos. Los aparejos. Amén. La voz de la razón habló ahí Raquel, los aparejos. Entonces, ¿qué sucede? El aparejo tiene varios usos. En su sentido más amplio, habla el diccionario que dice que es un conjunto de elementos que se necesitan para realizar alguna tarea. Un aparejo, un aparato, el chucho, la cosa esta. Por ejemplo, los bomberos tuvieron que utilizar un aparejo para rescatar al caballo que había caído al pozo. Mi padre construyó un aparejo para pintar el techo con mayor facilidad. La embarcación fue reflotada con ayuda de un complejo aparejo. Los aparejos son cosas que nos ayudan a llegar a la conclusión de algo, a poder realizar algo. Ahora, el aparejo náutico, el aparejo que están hablando esta gente que tiraron todo por la borda, se compone primero de las velas, segundo de los mástiles y inclusive el barquito ese de emergencia. Todo eso son considerados aparejos. Entonces, ¿qué hicieron? Las velas, cuando vino la tormenta, la tiraron por la borda. El mástil lo desarmaron, lo cortaron, lo tiraron por la borda. Todas las cosas que eran útiles para la navegación del barco, ¿qué hicieron? Por la borda. Entonces, si usted lleva eso a nuestra vida diaria, ¿cuántos aparejos no tenemos nosotros?
Y mucha gente que está casada está pensando, yo tengo el aparejo este al lado mío, que ay Dios mío, qué aparejo. Le dan codazo ahí y dice, wow. Y la esposa dice, oye, los amigotes de fulano son semejantes a parejos, esos amigotes que no sirven. Lo único que sirven es para traer un six-pack y para causar problemas. No quiero esos aparejos. Negro, saca los aparejos esos. Con mi amorcito, saca los aparejos de eso, porque todo el mundo tiene un nombrecito. Baby, mi negrito, mi negrita. Pero todos esos aparejos sabemos, todos sabemos que tenemos aparejos. Aparejo número uno que nos quita el aburrimiento y nos quita el ocio, nos quita el aburrimiento, la depresión a veces. Estamos deprimidos en vez de ir al Señor. ¿A dónde va? Al televisor. Amén. La voz de la razón ahí. Roger, ya van 2 y tú 0. Ya no, la televisión. Estoy aprendiendo. ¿Qué otra cosa? Sin eso no podemos ir al trabajo, no podemos ir al mercado. El teléfono. Sí, bueno, usted va a ir montado en el teléfono al supermercado. Yo creo que el carro viene primero, ¿no? El carro. Porque vamos a llegar al teléfono, pero el carro nos lleva al trabajo, el carro nos lleva al supermercado. Yo tenía un amigo cubano que se llamaba Willy y vivíamos atrás de un supermercado que se llamaba Panty Pride. Era mi vecino. Y el Panty Pride estaba en la esquina de donde vivíamos nosotros, que no era ni media cuadra. La casa donde estábamos nosotros estaba atrás del Panty Pride, o sea que teníamos que cruzar el parqueo del Panty Pride para llegar a entrar a la puerta. Y era una de esas casas que los dueños la transforman en varios efficiencies, en varios estudios. Pero mi amigo Willy era mi vecino. Él estaba en un efficiency, yo estaba en otro y después estaba en la casa principal. Y este hombre tenía una bicicleta de 3 ruedas. Esas bicicletitas que tienen como un canastilla ahí para poner las cosas y todo. Y yo lo veía que él se montaba en la bicicleta y recorría el parqueo del mercado y dejaba la bicicleta ahí estacionada y después la llenaba de cosas y regresaba. Yo le decía, pero Willy, tú estás loco, hermano, ¿qué? Ni siquiera media cuadra, ahí está atravesando y vas en bicicleta. Y me decía, no, hermano. Dice, yo caminé mucho en Cuba para estar caminando aquí en la Yuma, me decía. Entonces, uno depende de los aparejos, ¿no? Depende del carro. Ahora viene el celular, como dijo el hermano Luis ahí. El celular. Bueno, yo ya estoy en 5.8. Hay gente que no, yo viejo tu abuela, que dice. La mayoría de nosotros estamos dando vuelta a la curva ahí, up around the bend, ya no estamos dando la vuelta ahí. Y yo me acuerdo que 30 años atrás, 35 años atrás, yo me fui una vez hasta Cayo Hueso sin teléfono, con un beeper, con otros amigos y un grupo grande. Pasamos el puente de las 7 millas. No estábamos preocupados que, ay, si el carro se le rompe una goma, o que si el carro explota, o que si me quedo botado. No, usted chequeaba el aceite, chequeaba el agua, chequeaba la batería, carretera. Hoy vaya nada más que a Hialeah sin el GPS. Para Hialeah es una ventaja, porque el que va a Hialeah sin un GPS o sin un mapa, yo viví 30 años en Miami y no daba tiempo en lo que era Hialeah. Norwest, west, oeste, noroeste, toda una mezclazón terrible ahí. Entonces, ponga el peor lugar de todo Miami para ir sin GPS, Hialeah. Deje el teléfono en la casa, deje el GPS en la casa y aventúrese a ir al Autopart ahí, que era You Pick Auto Parts,
donde usted escogía sus piezas para arreglar su auto, a ver si lo encuentra. A ver si lo encuentra. Entonces, ¿qué son todas estas cosas? El celular, el auto, la computadora. Todas estas cosas son, ¿qué? Aparejos. El trabajo. Hoy, si pierdo el trabajo, estoy frito. Hay una estadística que dice que todo el americano, el 90% de los americanos, están a un pago de estar en la calle. Wow, esa es dura. O sea que si usted no cobra un pago, abajo del puente. Entonces, ¿pero qué son todas estas cosas? Aparejos. Aparejos. No puedo funcionar sin esto, no puedo funcionar sin la televisión, no puedo funcionar sin el carro, no puedo funcionar si mucha gente vive obsesionada ¿de qué? De la ropita. Yo no puedo ir al mercado en estas condiciones de chancleta. No. Yo tengo que ponerme mi ropita para ir a Walmart. Tengo que ponerme mi ropita para ir al downtown. ¿Son qué? Aparejos. El problema es cuando todas estas cosas ocupan el lugar de Dios, dependemos y ponemos nuestra confianza en cosas hasta en persona. Hasta en persona. Hoy si mi esposo se muere, ¿yo qué voy a hacer? Si mi esposa se muere, ay, ¿cómo voy a comer? ¿Quién me va a lavar la ropa? ¿Quién me va a calentar por las noches? Pero nunca pensamos, ¿qué haría Dios sin Dios? ¿Qué haría Dios sin Dios? Muchas veces tenemos que tirar los aparejos por la borda y depender pura y exclusivamente de Dios. Es que Dios quiere enviarte una tormenta, hermano, hermana. No. Dios es bueno, Dios es bondad, Dios es amor, pero ¿cómo le llamaba a Dios al pueblo judío? ¿Alguien se acuerda de eso? A ver, hermano Nico. ¿Pueblo de qué? Dura cerviz. Raquel, 3-0, Roger. Pueblo de dura cerviz. Y nosotros, menos mal que estamos bajo la gracia, menos mal que somos el nuevo pacto, menos mal que nosotros con los judíos, por Dios, nada que ver, ¿eh? Pero si alguien es honesto aquí esta mañana, va a decir, nosotros también somos adoptados, pero somos pueblo de dura cerviz. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Enviarte la tormenta o quiere tener una relación más íntima contigo? Ahí habló Mr. Bean, ahí parece. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Enviarte la tormenta o tener una relación íntima contigo? La relación. Amén. Gloria a Dios. Cuando lo tenemos todo, cuando todo está bien, cuando tenemos lo mínimo, $100 en el bolsillo, en la billetera ahí, llega el domingo, hoy me voy a quedar a cortar la hierba. Hoy me voy a quedar a dormir así. Y no es que ir a la iglesia, el edificio ese no significa nada. Pero venir a buscar de Dios, venir a aprender de la palabra de Dios, venir a decirle hola a tus hermanos, eso vale bastante. Entonces, cuando lo tenemos todo y tenemos que darnos cuenta que va a haber momentos. El otro día estaba hablando con un hermano que me jaló la oreja ahí, porque yo estaba pasando por un mal momento y me sacudió la cadena, me hizo recapacitar, ¿no? Y me dijo que va a haber momentos que las cosas se van a poner malas. Y Mateo 16:24 nos dice que Jesús dijo a sus discípulos,
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Dígame. Pero eso no es fácil. La gente dice, oh, no, sí, soy muy espiritual. Eso es un cuento chino. Porque llegaba el momento que tú quieres negarte a ti mismo. No es fácil. A mí me gusta el dulce, yo tengo diabetes. Y a veces viene la tentación en forma de un pastelito de guayaba y queso, en un pan con bocadito. Se me hace agua en la boca. Entonces, si yo pienso en mi persona, pienso en mi cuerpo, en esta carpa que Dios me ha dado, digo, oye, tienes que cuidar lo que Dios te ha dado, tienes que ser buen mayordomo. Yo me tengo que negar a mí mismo. Y usted no sabe cómo cuesta decirle que no al pastelito ese. Estaba hablando con mi esposa ayer y me decía, ¿qué extrañas más de Miami? Y yo honestamente le digo Pinecrest Bakery, Ricky Bakery, Rosa Bakery, las panaderías que hay allá, que usted puede llegar y tomarse un café con leche, con su pastelito, su empanada, wow. Entonces, yo por salud no puedo darme ese lujo. Tengo que negarme. Es decir, no voy a comer esto, voy a comer fruta. Entonces, lleve eso a lo espiritual. Eso a lo espiritual. Muchas veces tenemos que negarnos a nosotros mismos. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Y aquí viene algo que aplica a esta gente en el bote. ¿Qué es lo que querían hacer ellos? Salvar su vida. Dice, porque si alguien quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues qué provecho tendrá el hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Lo podemos tener todo, podemos tener billetes, podemos sacarnos la loto, podemos hacer... Pero si al fin del día usted se muere y se va al infierno, todo eso no le va a servir de nada. Primero que viene, dependencia, una relación íntima con Dios. Entonces Dios estaba haciéndole entender a Pablo lo siguiente: aunque las circunstancias fueran adversas, Dios iba a terminar el plan que tenía para con Pablo. ¿Qué le dijo de principio? Acuérdense que hablamos que instrumento mío es este. Hechos capítulo 9. Instrumento mío es este para que vaya a hablar en frente a la gente en autoridad, para que vaya a hablarle a los gentiles. Instrumento mío es este. Y vemos que Pablo ha ido desde el gobernador hasta el rey. Ahora va a ir al César. Dios cumple el cometido en nuestras vidas. Lo que tenemos que dejarlo, tenemos que tirar los aparejos y depender de Dios, aunque sea difícil. A veces nosotros queremos algo para nuestras vidas, pero Dios tiene algo mejor y no lo podemos ver. Sigamos en Hechos 27-21. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie y en medio de ellos dijo: amigos, deberías haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener un buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Porque esta noche, presta atención, 27-23, porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo. ¡Wow! ¿Tenía los pantalones bien puestos Pablo? ¿Cuánto de nosotros se atrevería a decirle a alguien: anoche me habló un ángel de Dios al cual yo sirvo,
al de cual yo soy, al cual yo pertenezco, y me dijo esto y esto y esto. Mucha gente, no ustedes, porque ustedes están glorificados y caminan en las nubes, mucha gente diría, si yo le digo esto a mis compañeros de trabajo, van a decir que estoy loco. Pero esas cosas me pasan por la mente a mí nada más. Pero Pablo, en medio de la tormenta, con toda esa gente que era, la palabra no nos habla que eran cristianos, esos marineros y toda esa gente que iba en el barco, tiene las agallas de decir, anoche me vino un ángel y me dijo esto y esto, que ninguno de ustedes va a morirse. Y dice en el 24, diciendo, no temas, Pablo, has de compadecer ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Pero tenemos que encallar en cierta isla. ¡Wow! Hay un pero. Todos se van a salvar, pero tienen que chocar contra el arrecife, tienen que chocar contra las rocas, encallar en una isla. Y uno pone las cosas en la balanza, ¿no? Y dice, bueno, preferible estar vivo y sin barco, estar muerto en el barco, ¿no? Es algo sencillo. Pero a veces no queremos dejar, ¿qué? El barco, las comodidades, la protección de 4 cosas. Pero echaron la sonda, dice, la sonda era algo con que medían la profundidad, una piedra atada a una cuerda. La cuerda tenía nudos, entonces dice que al principio se dieron cuenta que habían 20, después echaron la sonda de vuelta, habían 15, o sea que iban bajando. Y temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, escocharon 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. O sea que estaban ahí, está bajando la profundidad, vamos a esperar a que amanezca. Entonces dice, como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el esquife al mar, bajo el pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa, era el barquito. Entonces, Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvarnos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. O nos quedamos todos, o nos vamos todos, pero aquí no se van a ir los marineros solitos ahí, ¿no? Y nos van a dejar embarcados aquí, ¿no? Todo el mundo se quedó. ¿Y qué sucede aquí? ¿Qué usted ve que sucede aquí? Algo muy importante. ¿A quién le hicieron caso ahora los soldados? A Pablo. Y en el principio, ¿a quién le hacían caso? Al centurión. Al capitán del barco, a los marineros le hacían caso al principio. ¿Qué sucede? Muchas veces nosotros le hacemos caso a gente que no le debemos hacer caso. Las malas juntas. Y las hermanas van así, porque las hermanas no tienen malas juntas, solo nosotros los varones. Usted también tiene esa amiga solterona que no sirve, hermana, que viene a meter la idea en la cabeza. ¿Por qué tú te sujetas a tu esposo? ¿Por qué tú le lavas los platos si tú trabajas? Pregúntese por qué esa está soltera. ¿Por qué está soltera? Le dicen puente roto porque nadie la pasa. Todos tenemos algún lado por donde cojeamos. Así que esta vez le hicieron caso ¿a quién? A Pablo, al hombre de Dios. Los soldados dijeron, vámonos con Pablo, que Pablo lo que ha predecido ha sucedido. Hoy estoy con la rima. Lo que ha predecido ha sucedido. Vámonos con Pablo. Vamos a hacerle caso a Pablo. Entonces, Dios habla a Pablo, él exhorta a las personas a bordo y les dice, tengan buen ánimo porque anoche me visitó el ángel y ustedes no van a perder la vida. Vamos a perder el bote, pero no vamos a perder la vida. Poderoso es nuestro Dios
Amén. Él te va a llevar de principio a fin, como lo llevó a Pablo, te va a llevar a ti, hermano, hermana, a donde Él quiere llevar. El propósito era llevar Pablo a Roma, pero en el camino suceden cosas que son para beneficio de todos, ¿no? Confía en Dios, hermano, hermana, confía en Dios. Entonces, mire lo que sucede ahí en 27:33, ya casi terminamos. Y hasta que estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos que tomaran alimento, diciendo, hace 14 días que velando continuamente está en ayunas sin tomar ningún alimento. ¿Por qué estaban haciendo esto? Porque probablemente estaban racionando la comida, por si tenían que estar en el mar mucho más tiempo, ¿no? Por eso os aconsejo, dice Pablo, que toméis vuestro alimento porque no es necesario para vuestra supervivencia. Esto es necesario para vuestra supervivencia, pues ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Entonces, habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces, todos teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. En total éramos en la nave. ¿Alguien me puede decir cuántas personas habían en la nave? 276. 276 personas. Dice, una vez saciados, aligeraron la nave y arrojaron el trigo al mar. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero podían distinguir una bahía que tenía playa y decidieron lanzar la nave hacia ella si les era posible. Ahora, todas estas personas, por lo que vemos, ¿cómo estaban caminando? ¿Cómo estaban obrando? Estaban obrando en fe de lo que Pablo les dijo, de lo que Pablo les dijo de su Dios, de lo que Pablo les dijo de lo que... Porque ¿saben por qué estaban obrando en fe? Porque tiraron el trigo para afuera, tiraron el resto de la comida para afuera, se saciaron ahí porque dijeron, esto va a ser como Pablo dice, vamos a confiar en el Dios de Pablo, no necesitamos este exceso de peso, tiraron todo para afuera. El resto de la comida. ¡Wow! Y si era posible, iban a llegar a esa bahía. Dice, y cortando las anclas, otro acto de fe. Porque una vez que tú cortas las anclas, es para donde te lleve la corriente. Y decidieron confiar en el Dios de Pablo. Amén. Las dejaron en el mar, aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones. Izando la vela de proa del viento, se dijeron, ok, vamos a cortarla. Esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido, hermano, hermana. ¿Cómo va a cortar el ancla y después alzar las velas para que el viento lo lleve a donde sea? Ya después no tenían manera de controlar esa nave. Pero esta gente estaba actuando en fe. Y mire lo que dice. Se dirigieron hacia la playa, el viento. ¿Quién? Póngase a pensar esto. ¿Quién estaba dirigiendo el viento? Dios. Dios estaba en control. Chocando contra un escollo donde se encuentran dos corrientes, encallaron la nave, la proa se clavó, quedó inmóvil, pero la popa se rompía por la fuerza de la ola. Y el plan de los soldados era matar a los presos para que ninguno de ellos escapara nada. ¿Por qué los soldados estos eran soldados qué? Romanos. Si el soldado romano dejaba escapar un prisionero bajo su custodia, lo mataban. Entonces los soldados romanos dijeron, vamos a matar a todos estos prisioneros porque si vivimos o morimos, no queremos que después lleguemos allá y nos digan, lo dejaste escapar. ¡Pah! No. El centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito. Ahí vemos a Julio. Julio ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra. Y que los demás siguieran, algunos en tablones, otros en diferentes objetos de la nave. Así sucedió que todos llegaron a salvo a tierra. Todos llegaron a salvos a tierra. ¿Qué se cumple? Lo que dijo Dios. Hay momentos, yo estoy, la verdad que a mí no me gusta la gente súper espiritual
que para todo te dicen amén, aleluya. Todo es un amén. A veces hay un momento que se van a comer una tostada con mantequilla. ¡Aleluya! A mí me pone de mal humor eso. Pero hay momentos en la escritura que vemos que se cumple un milagro, que se cumple la palabra de Dios, que dice que todos de los 276 se salvaron y el cuerpo de Cristo está ahí como... Hay más aventura en Titanic con Leonardo DiCaprio. No, es momento de decir gloria a Dios, aleluya, porque Dios cumple sus promesas, Dios es fiel, Dios es fiel. Y como llegó a Pablo, lo que nos debe gustar más de toda esta historia, que como lo hizo con Pablo, lo puede hacer con nosotros. Esa es la parte buena de esta historia. Y usted puede decir, yo voy a aplicar eso a mi vida, yo voy a agarrarme de esa promesa y voy a seguir adelante. Vemos que Pablo se aferra ¿a la promesa de Dios. Solo así, teniendo fe en la promesa de Dios, pudo consolar y liderar a estas personas. Pablo dio un buen ejemplo de fe verdadera. Dijo, oye, vamos a comer, vamos a disfrutar esto, vamos a comer, vamos tantos días sin vamos a comer, y todo el mundo lo siguió. Esto merece. Cuando a mí, personalmente a mí ustedes no, porque ustedes siempre están en victoria. Cuando a mí vienen ciertas pruebas, se me va el apetito, hermano. Cuando paso por ciertas cosas, aunque me ponga un ribeye, un steak ahí, un buen pedazo de carne, yo lo miro y llévame, Señor. Se me va el sueño. Y estoy con el problema ahí dándome la vuelta en la cabeza y me levanto. Y mi esposa me dice, ¿qué te pasa que estás dando tanta vuelta? Ya me has dado 3 patadas. Y yo le digo, no, es que no puedo dormir. Me tengo que ir al otro cuartito para dejarla a la pobre que duerma. Pero eso me pasa a mí nada más. Yo confío ciegamente en Dios. Yo no tengo duda. Mi fe está fuerte. No. Vemos que Pablo, sí, en la adversidad comiendo, incitando a los demás que coman, un hombre de fe, en la tormenta comiendo y exhortando, coma, hermanos. Personas que fueron impactadas por su ejemplo. Tu confianza en Dios, su fe en acción, llega a un punto que comieron, se saciaron y tiraron todo el resto por la proa. ¿Y qué si se hubieran aferrado a la comida? Aquellos que hemos pasado hambre, y hay gente que ha pasado necesidad en la congregación, sabe lo que es que a veces un pedazo de pan viejo sabe a gloria. Imagínense esta gente que no sabían si iban a llegar, si no iban a llegar, solo confiando en lo que dijo Pablo. Si se hubieran aferrado a la comida, no tiren la comida, no alivianen la nave. ¿Qué hubiera sucedido? Pero vieron que un gran ejemplo, ¿en quién? Pablo. Dios está en control. Amén. La fe es contagiosa. La fe es contagiosa. Y le digo, contagie a alguien hoy. No a alguien de ahí, de la congregación, porque ustedes todos se conocen ya son salvos. Contagie a alguien con su fe, contágielo hoy cuando salga de ahí. No ahí adentro, porque muchas veces los cristianos pecamos de predicarnos los unos a los otros. Y ya nosotros estamos salvos. Pero ahí afuera hay un mundo que se pierde. Hay unas 276 personas como las que habían en ese bote que no sabían nada de Dios. Sin embargo, la fe de Pablo fue contagiosa. Él lidió, por ejemplo. ¿Y qué sucede? Confiaron al final en el Dios de Pablo porque vemos las acciones de ellos, que al primero le hacían caso al capitán, a los marineros. ¿Qué sabes tú, Pablo? ¿Qué sabe tu Dios? Pero al final Pablo decía y ellos hacían.
porque vieron que el Dios de Pablo era el Dios verdadero. Amén. Pablo comió la tormenta. Jesús durmió en la tormenta. Y vamos a recordarlo ahí en Mateo 8:24. Mateo 8:24 dice, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él le despertaron diciendo, Señor, porque ahí hay símbolos de exclamación, ¿no? No es que a mí me guste gritar, pero ahí dice símbolo de exclamación, dice, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, vemos que hay símbolo de pregunta ahí cuando el Señor habla, no hay símbolo. El Señor ni gritó ni nada, dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Imagínate Jesús, te reprendo viento, te reprendo mar. ¡Wow! Y hubo una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo ven? Ese es el Dios, ese es el Señor que nosotros servimos. Amén. La palabra de Dios nos dice que el que confiesa con su boca y cree en su corazón que Cristo es el Señor será salvo. Ese es el Cristo que nosotros servimos. El que murió y resucitó al tercer día. El que calma las tormentas, el que cura a los leprosos, el que rompe las cadenas, el que sana a los enfermos. Ese es el Jesús que nosotros hemos creído. Y que va, todas estas promesas, lo mismo que le pasó a Pablo, nos puede pasar a nosotros. Tanto nuestro Señor como Pablo sabían en quién había confiado. ¿Sabe usted en quién ha confiado honestamente? O después que salga de la iglesia va a tener que ir al rincón de su casa y preguntarse en quién he confiado. Stephanie, suelta el aparejo. Ahí está Stephanie con su aparejo ahí. Se ríe. Lo tiene agarrado, que tiene miedo que el flaco salga huyendo ahí por la puerta de emergencia. Dice, nosotros no solo tenemos al Padre, sino a nuestro Señor Jesús. Amén. Que puede reprender las tormentas. Los soldados querían matar a los presos. Julio dijo que no. Julio, ¿sabe qué significa Julio? El nombre Julio, ¿qué significa? De raíces fuertes. O sea, cuando usted conoce a un Julio, sabe que el significado original de ese nombre es de raíces fuertes. Entonces, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos llamarnos Julio el día de hoy? Que digan, ahí viene Julio, ahí viene el de raíces fuertes. Ve, ahí viene Jorgito, ahí viene el de raíces fuertes. Marlene, la de raíces fuertes. Poli, el de raíces fuertes. El hermano Luis, de raíces fuertes. El hermano Howard, su esposa, de raíces fuertes. Ahí vienen los de raíces fuertes. Leobardo, de raíces fuertes, plantado en su fe, de raíces fuertes. Dios cumplió su promesa, Dios cumplió su propósito, porque en el último versículo 27:44 nos dice, y que los demás siguieron, algunos en tablones, otros en diferentes objetos de la nave. Así sucedió que todos llegaron salvos a la tierra. Y esto lo hice en letras grandes para recordarme que es algo importante, digno de decir, gloria a Dios. Amén. Dios es fiel. Tú vas a llegar a salvo al final de tu jornada, hermano, hermana. Solo tienes que creerlo. Vas a llegar a salvo al final de tu jornada. No me encando decírselos, Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. Cuando venga la tormenta, tiene que hacer, despojarse de todo. Bote los aparejos.
bote los aparejos y agárrese. ¿De quién se va a agarrar? ¿Del timón? ¿Se va a agarrar del barco? Dios. ¿Se va a agarrar del capitán? ¿Se va a agarrar? ¿De quién se va a agarrar? Dios. Dios, amén. Sus promesas son verdaderas. Amén. El hombre común confía en el barco, en las velas y mástiles, en el timón del barco, en el esquife. El capitán dice, yo soy el timonero. Le voy a mostrar algo, denme un minuto. Esto es lo que me queda del bote, nada más. Cuando yo quise ser el capitán, mire lo que me quedó. El bote se fue. Entonces, el capitán confía y dice, yo soy el que maneja el timón, estoy en control, puedo llegar a mi destino. Pero el hombre y la mujer de Dios confían en Dios. El hombre y la mujer de Dios quieren que Dios sea su capitán. ¿Quién dirige tu vida en el día de hoy, hermano? Dios. Gloria a Dios. Salmo 143, 8, el salmista nos habla nos hace pensar, en 4 versículos nos hace pensar. Salmo 143, 8 al 10 dice, por la mañana, hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. Vemos una sumisión de David para con Dios. Le está diciendo, oye, Señor, por favor, enséñame el camino que debo andar, porque a ti elevo mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Señor, que en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe, ¿a dónde? A tierra firme. Me guíe a tierra firme. Con eso vamos a cerrar, hermano. Estamos en un mundo que cada día que pasa nos hace depender más en los aparejos. Tenemos aparejos de todo tipo. La cocina de las hermanas está llena de aparejos. Instapot, la máquina de hacer pan, la máquina de amasar el pan, la juguera centrifugadora, la tostadora de hacer panini, de hacer sanduchitos. ¿Qué más tenemos? La olla a presión, el microondas, los aparatos para cocinar en microondas. Tenemos el horno de convección, la freidora de aire. Ahora tenemos freidora de aire. Imagínate. ¿Qué es lo que no tenemos de aparejo por todos lados? Los varones tenemos el garaje lleno de aparejos. Miramos ahí en TikTok, nos dice, oye, compra esta herramienta que vas a clavar mejor los clavos. Y es un martillo, hasta han hecho un martillo que tú no tienes que darle, sino que el martillo tú lo pones arriba del clavo y hace tu trabajo. Tenemos aparejos por todos lados. Eso es lo que quiere la sociedad, que confíe en los aparejos y no confíes en Dios. Acuérdese de los tiempos que usted viajaba sin celular. El Señor quiere que volvamos aquí a lo básico, y confiemos más en Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar antes de despedirnos, hermano. No mira al que está al lado suyo. No mire a la pantalla. Hable con Dios ahí. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante ti, Señor. Diciéndote, como dice ese corito viejo, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Queremos más de ti, Señor, en esta mañana. Queremos confiar más en ti. Queremos agarrarnos de ti, agarrarnos de tu mano, Señor. Y siempre hablar como habló Moisés. Si tu presencia no va conmigo, no quiero ir a ningún lado, Señor. Guíanos, Señor, en este día. Guíanos
el resto de nuestros días. Háblanos, queremos escuchar tu voz, Señor. Y sabemos y confiamos que lo que dice en Santiago, que tú vas a terminar la obra que empezaste en nosotros. Confiamos en ti, Señor, te amamos, te damos gracias. Queremos más y más de ti, Señor. Te damos gracias, 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 porque tú eres bueno, porque tú eres digno, porque tú eres digno de toda la gloria, de toda la honra, de todo el loor, Señor. Porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Tus misericordias son nuevas cada día. Gracias porque hasta aquí nos has traído en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio de todas esas situaciones íntimas y personales que hemos pasado. Tú has estado ahí con nosotros. Te damos gracias en el nombre poderoso del Alfa y el Omega, el principio, el fin, Rey de Reyes, Señor de Señores. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima y les digo, si usted necesita oración, no se vaya de la iglesia sin que oren por usted. Eso es algo que creemos todos nosotros, lo que estamos pastoreando, es que si hay alguien enfermo, si hay alguien triste, si hay alguien que necesite esa carga de baterías, que los ancianos de la iglesia lo unjan con aceite, que oren por usted, no tenga pena. Olvídese de la gente, confíe en Dios que Él va a hacer que las cosas sucedan. Amén. Gracias por escuchar. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima, hermano. Amén.